Damas y caballeros suscriptores y gente que ve el canal en general, les cuento que vamos a hacer hoy día algo interesante, una respuesta a Johannes Kaiser. Más que una respuesta, es un comentario a lo que él intentó explicar hace unos videos atrás, hace unos días atrás, respecto al nacionalismo. Realmente es una muestra de que se conoce muy poco sobre la idea nacionalista, se confunden muchos términos y cuando se trata de explicar algo y no se entiende, se arma una confusión peor. Así que voy a ir armando este video. Disculpen si tiene algún corte porque seguramente es un video largo. De todos modos no lo vamos a ver completo, solamente la parte que nos atañe al nacionalismo. Porque también habla del nazismo y un tema que a nosotros hoy día no nos interesa. Así que vamos viendo qué dice Johannes Kaiser y a ver si tiene algo de realidad lo que está diciendo. Voy a ir deteniendo el video y lo vamos a ir comentando, ¿vale? Ahí va. Bienvenidos al Nacional Libertario, espero que el tono y todo esté en orden. Bueno, estoy haciendo este programa aquí desde La Pega, así que disculpen si la imagen son de lo que son las distintas vertientes ideológicas que se están o que se articulan en el mundo, o que se han articulado en el mundo a lo largo de la historia. Y eso lleva a confusiones que aprovechan entonces también grupos o grupúsculos totalitarios para su propio beneficio. En primer lugar, Me imagino que este análisis que hace tiene que ver con estas marchas del rechazo, donde aparecen todos estos neonazis, skin, hispanista, todos juntos, en una extraña fusión con libertario, que él trata de salir, digamos, de esa, no sé, de este bodrio que se armó, ¿no? Vamos viendo qué dice. establezcamos qué es el nacionalismo. Pues el nacionalismo es lo primero que aparece en la historia. El nacionalismo es el producto de la idea de que las naciones, es decir, los pueblos, se pueden gobernar a sí mismos. No, justamente no, no es así. El nacionalismo no es lo primero que aparece en la historia. Al contrario, de hecho, el nacionalismo es la idea más nueva de entre todas las ideas hegemónicas políticas. El liberalismo es la más antigua. Después de eso viene la idea marxista y después viene la idea nacionalista. ¿Por qué no puede ser lo primero que aparece en la historia? Porque el nacionalismo nace con los estados-nación. Y los estados-nación recién comienzan a aparecer entre el siglo XV y siglo XVI. Entonces, difícilmente puede haber nacionalismo al principio de la historia. O sea, pensar que Pericles o Heráclito eran nacionalistas es una locura. Que uno tome ciertos conceptos de un lado o de otro es otra cosa. Partimos mal. Vamos, sigamos. Y que deberían ser soberanos. O sea, que no el rey debiese ser soberano, sino que el pueblo debiese ser soberano, es decir, tener la última decisión en materias de Estado. No, de nuevo no. Los estados soberanos nacen entre el siglo XV y XVI con el objeto de quitarle poder a los señores feudales, saliendo de la Edad Media. Lo que significa que es una idea de los reyes, de toda esta, de las monarquías, para poder recuperar el poder estatal, o el poder, digamos, no había estado, el poder dentro de un territorio determinado. Y ese territorio se iba a gobernar a través de normas jurídicas. Por primera vez aparece los ordenamientos jurídicos para poder restarle poder a los señores feudales. El nacionalismo no parte, no el nacionalismo, los estados soberanos no parten como una cuestión antimonárquica, al contrario, es una herramienta de la monarquía, así que no sé de dónde saca eso, de hecho. Eh, Esto se articula entonces en parte en la Revolución Americana, pero también en la Revolución Francesa, donde A ver, ¿está diciendo que es del comienzo de la historia o es del año 1777-1779? No, no está ni cerca dentro de los periodos históricos. Es decir, está mezclando la revolución patriota, digamos, estadounidense, con una revolución de carácter liberal en la revolución francesa. No tiene absolutamente nada que ver. Francia ya existía en ese momento. No, no tiene que ver una cosa con la otra. se articula entonces la nación de distintas formas. Tienes naciones a las cuales tú perteneces por nacimiento, naciones a las cuales tú entras a pertenecer porque tú adhieres a la nación. Es el caso, por ejemplo, de los alemanes que llegaron a Chile. Está confundiendo dos cosas, el jus solis y el jus sanguinis. Para tú pertenecer a un territorio dentro de los estados modernos, no de lo que él está hablando del año 1700, donde no existían estos puntos, estos temas esenciales, puedes pertenecer a un territorio nacional a través, o a la nación, del jus solis y el jus sanguinis. El jus solis es el derecho a pertenecer por haber nacido en esta tierra, que el jus sanguinis, el derecho porque tus padres pertenecían a esta nación. No tiene nada que ver con lo que está diciendo. Chile y se incluyeron dentro de lo que es Chile a través del juramento de Anwanter,
de transformarnos en los mejores chilenos, pero es algo que ha sucedido también en Estados Unidos. A ver, eso que está diciendo se llama nacionalidad por gracia, o en este caso a través del orden estatal. El Estado eventualmente puede decir quiénes no son nacionales y quiénes lo son, por una necesidad. En este caso, está hablando, me imagino, de la migración, de la colonización, mejor dicho, de los alemanes del sur de Chile, que tiene más bien que ver con una cuestión de necesidad orgánica, porque el país no tenía suficiente gente para poder conquistar determinados territorios dentro de su propio pueblo, dentro del propio territorio nacional. Así que vamos bastante mal. Estados Unidos, por ejemplo, con todos aquellos que inmigraron a Estados Unidos y han defendido a los Estados Unidos en guerras externas, etcétera. Entonces tiene lo que se llaman las naciones de adhesión, que son también, naturalmente, también naciones de nacimiento, de ahí viene el nombre, como... A ver, está confundiendo una cuestión que es, yo me imagino que va hacia la idea de los contratos de adhesión, como si la patria fuese una especie de expresión contractual. El que un contrato es un acuerdo entre partes. Los contratos de adhesión son esos contratos en los cuales tú no puedes hacer cambios si no te haces parte de ellos solamente. Como cuando ustedes firman con una multitienda, por ejemplo. No, la nación no funciona a través de un contrato de adhesión. Funciona a través de requisitos jurídicos y legales para pertenecer a ella. No existe la nación por adhesión. Eso no es real. No existe ninguna figura jurídica respecto a eso. No es real. Como figura política, hay que entenderlo. ¿Quién es el actor político? ¿Quién es el soberano político? ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo. El Estado, en el Estado, entonces, en los Estados Unidos, el soberano político al final es el pueblo de los Estados Unidos. En Chile es el pueblo chileno. En las repúblicas... No. De hecho, cuando los estados parten, todo recaía sobre el regente, en este caso el rey. De hecho, San Isidoro Sevilla, el año 711, decía Rex eris si recte facias, si no, non eris. Y era que en el fondo tú eres rey si recto actúas. Es decir, toda la potestad y la soberanía recaía sobre el rey. Y el rey, porque al rey se le entregaba a través de Dios. Y eso él lo ejercía como un poder soberano. No tiene nada que ver, la soberanía no necesariamente recaía en el pueblo. Eso es una cuestión muy posterior. En las democracias, repúblicas democráticas, entonces el soberano es el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fascismo? ¿Qué es lo que pasa con el nacionalsocialismo? ¿Qué pasa con el comunismo? Ellos quiebran con la idea de la soberanía popular. Justo lo contrario. A uno le puede gustar el comunismo, el fascismo nacional, el nacionalsocialismo puede gustar o no gustar, pero la idea de estos grupos es justamente entregar el poder soberano a comunidades, a agrupaciones, a gremios, a lo que sea, a la raza, a lo que se estime pertinente. Mientras que el sistema liberal le entregaba la soberanía a los individuos, que es una cuestión totalmente distinta. Y aquí voy a irlo desglosando a la medida que vaya comentando. De hecho, me llama la atención que esté tan perdido con este tema, muy perdido. Ellos quiebran con la soberanía popular en el momento en que, en el caso de los nacionalsocialistas, plantean de que solamente los miembros de una raza pueden ser parte del pueblo alemán. Y por eso tenían también subdivisiones entre los alemanes, por ejemplo, los germanos de los Alpes, los germanos con influencia eslava y todo tipo de cuestiones medias. A ver, lo que pasa es que aquí Johannes no conoce el estatuto jurídico alemán de la época. Esto viene heredado, no es del nacionalsocialismo. Había una cosa que era el Volksführerstaat. El Volksführerstaat es la idea de que el Estado se rija a través de la noción de pueblo. Y quién pertenece al pueblo es otra cosa. Es decir, se está contradiciendo, acaba de decir dos cosas que son contradictorias. Lo que pasa es que los alemanes definían qué era el pueblo a través de la raza, pero la soberanía seguía recayendo en el pueblo. Son cosas totalmente distintas. Ya, vamos. Es rara, ¿de acuerdo? Y empiezan a determinar de qué es la raza. El nacionalsocialismo cree que es la raza la que determina entonces la pertenencia al grupo político que termina tomando las últimas decisiones en materia de Estado. Ahora, esas decisiones no las toma la raza en el nacionalsocialismo, o el nacionalsocialismo también tiene lo que se llama el Führerprinzip. Y el Führerprinzip significa de que el líder, el máximo líder, es al final el depositario de toda la soberanía de la raza. Puta, yo no me quiero meter en estos temas, pero está mal también esto. El Führerprinzip es la idea del liderazgo, que el que asume el poder es el que tiene el mayor liderazgo, pero al mismo tiempo el que le entrega el poder a estos líderes, caudillos, que ni siquiera es de unidad nacional socialista, es el pueblo mismo. No es que desde el pueblo emane la soberanía. Así que no, también esto está equivocado, pero ya sigamos. Mi profesor de Derecho Administrativo se revolcaría en la tumba por este comentario. Raza.
¿Qué tiene que ver eso con el nacionalismo? Que cree entonces que es la nación la depositaria de la última decisión en materia de Estado. ¿Qué tiene que ver eso con la idea y que eso sucede a través de elecciones y plebiscitos? Evidentemente que nada, absolutamente nada. El sistema político nacionalsocialista y el sistema político nacionalista, en sus orígenes, porque todo el mundo se colgó de esa idea para poder hacerse la propia, incluso los chavistas, ¿no? Y los comunistas, cuando quieren entonces armar revoluciones, entonces hablan de nacionalismo y de libertad contra las colonias y todo el tema. Apenas están entonces establecidas democracias, tratan de destruir a las naciones porque quieren el internacionalismo. Pero aquí hay una serie de conceptos confundidos, pero brutales, brutales. A ver, el nacionalismo es propio de cada pueblo. No existe un nacionalismo a nivel global. Nadie podría decir existe un nacionalismo igual a todos los pueblos, a todas las naciones. El nacionalismo peruano puede ser totalmente distinto al argentino o al chileno. Y lo que está comentando respecto a la apropiación del nacionalismo por diferentes ideologías políticas es otra cosa. Lo que pasa es que está confundiendo conceptos. Uno de los conceptos que él no conoce, se lo explico aquí, es el patriotismo cívico. Patriotismo cívico es pertenecer el amor por pertenecer a un pueblo, pero sin ideas políticas de trasfondo. Les doy el mejor ejemplo habido por haber. Por ejemplo, Zapatería El Patriota. Que el zapatero le ponga a su empresa, emprendimiento, lo que sea, Zapatería El Patriota, no lo hace un nacionalista, lo hace un patriota cívico, es decir, una especie de patriotismo sin fondo, nacionalismo sin fondo. Y empieza a confundir estas cosas donde dice que el comunismo empieza a tomar ideas del nacionalismo. Sí, no, lo que toma en realidad es patriotismo cívico, es como lo que hace él con nacional libertario. Tú no puedes ser nacionalista y libertario al mismo tiempo, porque son cuestiones totalmente opuestas. El nacionalismo cree en el principio de la comunidad, del pueblo con destino histórico propio. Eso sí es corriente a todos los nacionalismos. Y si tú no crees en esto y crees en la base de la sociedad como que es el individuo, no puedes, porque se contraponen unos con otros. Entonces vamos a ir viendo, mire, fíjense cómo sigue confundiendo los términos. Y van 4 minutos y medio. Van 4 minutos y medio y va una serie de errores, pero ya insondables para este tema. A ese punto vamos a entrar más tarde. Ahora, nacionalismo y nacionalsocialismo. Entonces, tenemos dos actores que son distintos. En uno, tenemos el pueblo, la nación. Comprendida puede ser por una nación que sea de origen étnico, por ejemplo la japonesa, ¿de acuerdo? Pero que no necesariamente es una nación que esté absolutamente, que excluya a cualquier otra persona que se integre en ella, a través de matrimonio, a través de inmigración, etcétera. Los alemanes, interesantemente, poca gente sabe, pero muchísimos alemanes del Ruhr son descendientes de polacos. Muchísimos alemanes de Prusia son descendientes de franceses, de... A ver, ya. La idea nacionalsocialista tenía por objeto o base esencial la raza, porque querían definir cuál era su pueblo. Cada nacionalismo puede definir eventualmente qué tipo de, qué siente y qué cree en ello por el nacional. Por ejemplo, en el caso del nacionalismo chileno ha sido así desde el año 1904, que es gente que comparte un territorio, que comparte una historia y que comparte un destino histórico. Con esos tres elementos se forja la idea de un nacional. Si yo comparto lengua, territorio, destino histórico y una serie de cuestiones más culturales, eso me hace chileno. En el caso de los alemanes lo que creían era en un solo punto, que era la idea de la raza y la lengua. Y por eso es la diferencia. No es que, la verdad no sé de qué está hablando. Creo que aquí hay, no sé, errores conceptuales que graves. Es no entender ni la idea nacionalsocialista, que puede gustar o no gustar, personalmente algo a lo cual nosotros no adherimos, y confundir la idea nacionalista por otro lado con el patriotismo cívico. Y aquí empieza a quedar la embarrada. Hugonotes que emigraron bajo las persecuciones religiosas entonces a Prusia. Entonces, no era este concepto racial que estableció Adolfo, tenía serios problemas de aplicabilidad. Si así lo quieren decir, es algo así como el tema del indigenismo en Chile. Es bastante difícil determinar quién efectivamente no es indígena en Chile, pues si hasta yo tengo sangre indígena, ¿no? Bueno, pero eso no importa.
Ya ahí le doy el punto. Le doy el punto que efectivamente en el tema indigenista no existen límites claros. Por ende, no sé, yo creo que ahí los mapuches eventualmente, o los indigenistas, no digamos los mapuches, tendrían que hacer análisis genético para ver qué porcentaje de sangre se tiene para poder ser mapuche o no, si efectivamente, o indígena o no. En eso tiene razón, que es un error conceptual. Pero recordemos que la idea nacionalsocialista era más bien una idea política, más que biológica como uno cree hoy en día. Mayormente por eso hicieron las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg entonces te hacían un modelo matemático para ver si tú eras lo suficientemente alemán o no eras lo suficientemente alemán para ser miembro de lo que era el cuerpo social. Eso es algo que los nacionalistas no hacen. No hacen porque no es parte de la doctrina puntual, pero supongamos que apareciera un, no sé, un personaje que se sienta nacionalista en el Perú y diga que solamente puede ser nacionalista el descendiente de Inca, por eso no podría dejar de ser nacionalista, por cierto. No es el caso en Chile, repito, pero podría acontecer. Un poco lo que están haciendo toda la gente que alega con Gualmapu, que efectivamente siente un nacionalismo étnico y tiene, puede ser. No, una cosa no excluye la otra. Voy a adelantar un poquitito porque aquí empieza a hablar del nacionalsocialismo y no me interesa ese punto. Que está organizado de manera dictatorial. Desplazan entonces también la soberanía popular de la nación a la figura del secretario general del partido, como ustedes quieran. Y en ese sentido son calco, el nazismo del nacionalsocialismo. A ver, ¿por qué dice que son calco? La idea de von Hayek, Mises y compañía tratan de oponer todos los grupos, todas las ideologías que sean comunitarias y ponerlas en un mismo saco. ¿Cuál es la idea de esta gente? Hacerle frente a un proceso de evitar que el planeta se transforme en comunista. Entonces cualquier grupo que sea de agrupación de personas, para ellos pasa a ser estar dentro de la izquierda o de lo que ellos sienten como comunista. Pero eso no es así. De hecho, el nacionalismo tiene idea comunitaria y no por eso va a ser comunista. De hecho, es anticomunista y antiliberal. O sea, del nacionalsocialismo del comunismo. Porque ambos tienen las mismas estructuras finales políticas. Lo que cambia ahí solamente es la visión de quién es miembro del grupo o del grupo y cuerpo. No, súper equivocado. La idea marxista en su estado primigenio es internacionalista, ¿ya? Es decir, un socialismo aplicado a todos los proletarios unidos del mundo. Mientras que esta idea nacionalista, o en realidad nacionalsocialista alemana y fascista, estaba supeditada a un territorio determinado. No tenía nada que ver con una cosa con la otra y habían objetivos totalmente diferentes. De hecho, recuerden que para el marxismo la abolición del Estado es un objetivo. Además de crear un Estado hiperpoderoso, recuerden que Marx alega que este Estado se va a terminar marchitando y dando paso a una sociedad de comunidades libres. Ojo con eso. Y por el otro lado, estos tipos hablan de un Estado totalmente distinto. No vale la pena ni siquiera nombrarlo. Social. Dentro de lo que es la visión política. El fascismo es efectivamente una especie de tercera vía que iba entonces entre el nacionalismo y el comunismo. No. La tercera vía no tiene una expresión única, tiene múltiples expresiones. Y al parecer aquí él está haciendo una fusión entre el fascismo y el nacionalsocialismo, asimilándolos como iguales, siendo que tiene estructuras políticas totalmente distintas. Unas son corporativistas, unas creían en un Estado mucho más fuerte que el fascismo, mientras que el nacionalsocialismo mantuvo un montón de instituciones privadas, y son totalmente diferentes. El tema es que post Segunda Guerra Mundial se considera que ambas agrupaciones son idénticas porque eran parte de un eje. Es como creer que Japón, Italia y Alemania pensaban exactamente lo mismo. No tiene nada que ver. Y el comunismo también tiene una visión totalmente diferente. Son visiones enfrentadas. Desde la filosofía de la lucha de clase hasta el materialismo dialéctico, no tienen nada que ver una con la otra. Nada. El fascismo trata entonces de hacer una representación a través de colectivos dentro de la nación, que ellos serían entonces al final los soberanos en el gran consejo fascista, pero que no serían elegidos democráticamente, sino que serían elegidos un sistema relativamente complicado de explicar, pero naturalmente que no democrático. No, es bien simple, no es complicado de explicar. El fascismo tenía unas cosas que eran gremios, y estos gremios o corporaciones lo que hacían era poner sus representantes para poder hacer elección de leyes. Es decir, por ejemplo, la corporación o el gremio de los taxistas hacía leyes para los taxistas junto con gente que fuera experta en el tema.
por ende no había democracia liberal parlamentaria, pero era un tipo de democracia igual, para ellos por lo menos, porque la democracia liberal parlamentaria o representativa no es la única que existe. Y al final, no nazista en el sentido estricto originario del término. Volviendo entonces al concepto original de nacionalismo. El nacionalista es el que cree que el pueblo de un país tiene el derecho a autogobernarse, que es el soberano. Eso significa que puede tomar la última decisión en materias de Estado. No, el nacionalismo es mucho más que la idea del soberanismo aplicado a quién es el sujeto de la soberanía. No, es una filosofía política, y esta filosofía política en Chile ya se expresaba el año 1904, y el año 1904 ya Nicolás Palacio hablaba cuáles eran las características del nacionalismo político. Entonces sigue confundiendo y está tratando de mezclar la idea de la democracia liberal parlamentaria con la idea nacionalista, y de hecho, al contrario, la democracia liberal está totalmente encontrada con el nacionalismo, porque está ligado a un sistema económico, y ese sistema económico es el libre mercado, y el nacionalismo siempre ha luchado contra el libre mercado, y eso es una cuestión que es propia del nacionalismo. Luchó contra el comunismo y luchó contra el libre mercado, porque el libre mercado es internacionalista, cree en la eliminación de las barreras soberanas, justamente lo que está diciendo, mientras que el nacionalismo cree en el proteccionismo económico, y eso es un hecho de la causa, eso no hay nada que discutirlo. Y en ese sentido, Churchill era un nacionalista. Por Dios, Churchill, ¿cómo va a ser un nacionalista? Si creía en el libre mercado. Sigue confundiendo patriotismo cívico con nacionalismo. Son cuestiones totalmente distintas. No tiene nada que ver. Churchill estaba en contra de cualquier idea nacionalista, porque Inglaterra cree en el libre mercado y en la eliminación de las barreras económicas de todo tipo, y por supuesto eso viene consigo con la eliminación de las barreras culturales. Pero si eso es obvio, ¿no? O sea, me extraña que no conozca su propia ideología. De Gaulle era un nacionalista. Incluso Roosevelt era un nacionalista. No y no, De Gaulle no era nacionalista, tenía mayores tintes que los otros que nombró, y Roosevelt no era tampoco nacionalista. Ambos eran precursores del libre mercado y del libre intercambio, lo que quiere decir que no debe haber protección de las barreras soberanas y menos de la industria o la economía dentro de una nación. No tiene sentido lo que está diciendo. Aquellos que combatieron contra los nazis, con excepción de los comunistas soviéticos, eran nacionalistas, porque creían en el sistema democrático que emana del concepto nacionalista. No es verdad, eso no es cierto. No, ellos simplemente creían en la democracia liberal parlamentaria. No había ningún concepto nacionalista detrás, y no tiene sentido. O sea, de hecho, el sistema de libre mercado, el neoliberalismo en el caso actual, es tan contrario a la idea nacionalista como el marxismo, porque ambos son internacionales. No tiene sentido lo que está diciendo. Esa es la realidad. Esa no es la realidad. Y por eso es tan perverso cuando vienen entonces los comunistas que no creen en la soberanía popular, que no creen en la democracia. No creen en la democracia, pero ellos tienen un tipo de democracia popular, o creen en una especie de democracia popular que está basada en el proletariado, porque hay división de clases. Ellos creen que existe la lucha de clases y las clases proletarias son las que deben gobernar. ¿Creen en una soberanía popular? Sí, pero no es la misma que cree todo el resto de la gente. Y que son primos hermanos de los nazis. Vienen entonces a echarle en cara a los nacionalistas, que fueron los que combatieron desde el otro lado contra los nazis, que ellos serían entonces parte del problema, o que serían parte del nazismo. Y así vemos entonces como los antifascistas atacan por ejemplo. No, eso no es la historia, no funciona así. En la Tercera Internacional, el marxismo ve que la idea nacionalsocialista o fascista en la época estaban perdiendo mucho terreno, y como perdían mucho terreno, inventan una cuestión, y lo que inventan es que el fascismo es la última etapa del capitalismo. Y dicen, tal cual como lo hizo von Hayek y Mises después, ellos dicen, todo aquel que no sea de izquierda comunista va a ser llamado fascista, y lo toman como una palabra peyorativa. Por eso lo aplican a todo el que no esté dentro de la izquierda, o de esta izquierda de aquella época. Actualmente, como lo hemos visto en un montón de otros videos y otros live,
este gallo liberal cultural no es marxista, sino que es alguien que cree en él, le importa un coco el libre mercado, de hecho no se pronuncia sobre el tema, y cree en una libertad cultural extrema, están muy cercanos a los libertarios, muy cercanos. Ejemplo, las estatuas de Churchill en Inglaterra. Y uno puede tener de Churchill la opinión que uno quiera, pero no era amigo de los nazis, ¿no? Estas son las perversiones de la propaganda de izquierda radical que han ido metiendo entonces a través de los colegios, a través de la prensa, en la mente de la gente. Y llega a tal punto esto que incluso en nuestro sector entonces no hay gente que sabe hacer hay gente que no sabe hacer la diferenciación. El nacionalista no necesariamente es enemigo de otra gente. Ahí tiene razón. De hecho, el nacionalista cree en el derecho de todos los pueblos de autogobernarse. Eso es así, eso que dice es real. De hecho, estamos prontos a publicar otro libro que es Rebelión en la Patria Grande, que justamente trata de todos los nacionalismos iberoamericanos y de cómo estos trataron de trabajar entre sí durante los años 20 y 50 también. Así que, para que quede ahí claro, el nacionalismo no es enemigo de otros pueblos, cree la autodeterminación dentro de un territorio y con determinados puntos que son comunes a todos los nacionalismos, pero que tienen sus matices de acuerdo a las creencias de cada nación. Es un principio fundamental que ha sido recogido incluso en lo que es el derecho internacional a través de lo que es el principio de autodeterminación de los pueblos. El nacionalista no necesariamente es alguien que quiera correr las fronteras, que quiera conquistar al otro, que quiera imponerle el propio imperio o el propio régimen político. ¿Por qué? A ver, pisándose la cola en 3, 2, 1, porque no quiere el nacionalista, tiene toda la razón, no quiere que le imponer, ni que le impongan un sistema político a otro. ¿Y qué es lo que hace el libre mercado? Lo impone a punta de cañones, o por la fuerza, o por cualquier otro medio que se le ocurra, o por las presiones económicas. Entonces, claramente, los liberales no son nacionalistas. Él mismo, en este caso, se está pisando la cola. ¿A otra nación? ¿Por qué? ¿Con qué respaldo ideológico podría yo hacer eso? Eso no es el caso en el caso de los nazis, que son racistas, no nacionalistas. Una nación puede componerse de muchas razas. Los nazis son racistas. Las razas se pueden componer de muchas naciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, el comunista se ve en una posición o necesidad de tomar control global. El nacionalsocialista menos, la verdad. A él le interesa el tema racial y la expansión racial. A ver, acaba de decir que, fíjense en el detalle, está diciendo que los otros quieren expandir el tema racial y que los otros quieren el tema mundial. O sea, los nacionalsocialistas querían o no querían conquistar el mundo. Me queda ahí de duda, usted me lo responde en la caja de comentarios. El nacionalista se conforma con gobernarse a sí mismo, con que su pueblo se pueda gobernar a sí mismo. Su pueblo, no el individuo, su pueblo. Es decir, no sé, yo la verdad no sé en qué bando está. Ya me perdí. De manera democrática, a través de plebiscito. No necesariamente. Eventualmente alguien podría decir, se crea una nación inca, como les dije antes, y si no quieren adoptar un sistema democrático, porque no creen en la democracia liberal parlamentaria, están en todo su derecho, es cosa de ellos. No se le puede imponer una idea que es político-económica a otro grupo por la fuerza, esa es la base del nacionalismo. Y elecciones. No necesariamente, y no por hacer plebiscitos y elecciones, como quisiera el sistema inglés, estadounidense, chileno, el que se quiera, pasan inmediatamente a ser nacionalistas. No tiene sentido. Mezclar la democracia liberal parlamentaria con el nacionalismo no es una cuestión básica, puede ser, pero no es esencial. Y por eso es tan malvado cuando llegan gente y empieza a confundir a la gente común y corriente respecto de lo que efectivamente es el nacionalsocialismo, lo que efectivamente es el fascismo y lo que es el nacionalismo. Pues son tres cosas distintas. Bernardo Higgins no era un nazi. José Miguel Carrera no era nazi, ni eran fascistas. ¿De acuerdo? Y ni el presidente Prieto, ni Balmaceda. A ver, sí, no eran nazis, obviamente,
pero tampoco eran nacionalistas como tales, eran patriotas, porque no había concepto total y completo de lo que, cómo se había que gobernar, porque estaba todo ligado a la democracia liberal parlamentaria. Por eso los padres fundadores están tan ligados a la masonería, porque es una cuestión política que se trata de imponer también. Así que, ojo, no serán nazis, pero tampoco son nacionalistas. Es una cuestión bien sui generis. Incluso Allende era nacionalista hasta cierto punto. No, Allende no era nacionalista, tenía instintos patrióticos, no era nacionalista, que no es lo mismo, una especie de patriotismo cívico, una especie de amor al territorio o de proteccionismo económico en alguna medida, pero eso no lo hace nacionalista. Punto más ahí, cuando se desmarcaba un poco el tema comunista. Pero en el sentido de que hasta cierto punto creían en el proceso democrático. Pero aquellos que no creen en el proceso democrático no son nacionalistas, son antinacionalistas. Y es por eso que atacan y utilizan la violencia. Y en Chile nosotros vemos quienes son antinacionalistas. Y ellos lo saben. Son aquellos que no respetan la voluntad popular, porque creen que tienen el derecho a imponer su dictadura. Sea esta dictadura, la dictadura del proletariado, o sea la dictadura de un grupo étnico determinado, no importa. En todo caso, están en conflicto con el nacionalismo. De nuevo, confundiendo la idea de democracia liberal parlamentaria con la idea nacionalista. Está bien, yo también estoy en contra de los progres, estoy en contra de todos estos grupos libertarios, de la dictadura del proletariado, pero de ahí a decir que son antinacionalistas porque son antidemocráticos, no. Son antinacionalistas por una cuestión política e ideológica, como les dije, de la Tercera Internacional. Eso es. Que nace junto con la idea liberal. Y nace junto con el renacimiento del concepto de democracia moderna. No, eso no es cierto, no tiene ningún asidero. ¿De dónde sacó eso? ¿Cuál es el libro? ¿De dónde sacó eso? Que el nacionalismo está ligado a la democracia liberal parlamentaria, iluminista. No es real. Sin nacionalismo, damas y caballeros, no existe el concepto de nación como soberano, y sin el concepto... No, la idea de nación soberana es muy anterior al nacionalismo, como ya lo expliqué antes, ¿no? ¿De qué está hablando? De nación como soberano, la democracia no tiene sentido. Así que hay que tener mucho cuidado con las voces esas que dicen, ya andan apareciendo, asociando el nacionalismo con el nacionalsocialismo, porque son... Sí, es falso, ¿no? El nacionalismo no es nacionalsocialismo. Creo que ese es como lo bueno que ha dicho en los últimos 10 minutos, no sé. Dos cosas eminentemente distintas. El nacionalismo nacido 150 años antes. 150 años antes. ¿Desde dónde parte su sacada de cuenta? Antes del nacionalsocialismo y del fascismo. Y que ha sido la base sobre la cual se crearon todas las democracias y repúblicas modernas. Todos los países libres de Occidente se han liberado de la monarquía y después también del comunismo y también del nazismo de la mano del nacionalismo. No, son todos procesos diferentes. Cuando se emancipan de los señores feudales, lo hacen a través de un poder central basado en el rey. Eso lo pueden ver en todos los libros de San Isidro de Sevilla. Échele una mirada a lo que escribe Jaime Zaguirre, de historia del derecho, de toda la historia de la península ibérica y cómo se desarrolla. Después, cuando habla de independizarse del comunismo, no lo hacen en ese sentido. No son países nacionalistas, son países que son liberales. Y esos países liberales se le impone una democracia liberal parlamentaria. Entonces no logro entender para dónde va su discurso. De la idea de que cada pueblo tiene derecho a autodeterminarse y a autogobernarse. Y es por eso que nosotros consideramos las guerras de agresión, por ejemplo, un delito contra la humanidad. Por eso es que consideramos de que el que un pueblo oprima a otro es malo. Son todas ideas que nacen del concepto original de nacionalismo. Ahora, si tienen dudas, preguntas o consultas. Oye, yo creo que el que tiene hartas dudas, pregunta o consulta a él. Pero está también alejando, y te pega una pincelada final así, pero fatal, que es la idea de el identitarismo. El nacionalismo sí está ligado a la idea identitaria, es decir, arraigado a un territorio, un grupo de personas y otras cosas por el estilo. Pero, y tampoco habla de las guerras de agresión, tiene que definir qué es exactamente una guerra de agresión, o no estamos hablando del manual de derechos humanos y de cortes internacionales, porque es complicado el tema de la guerra de agresión. Pucha, hay un montón de conceptos mezclados aquí que son graves.
De ahí para adelante creo que lo único que queda son algunas preguntas, donde incluso, creo, alcancé a ver, les voy a ser súper sincero, me cuesta mucho ver los videos de Johannes Kaiser porque lo encuentro muy fome. Pero por ahí hay una pregunta que era rescatable cuando le preguntan por Perón. Y él dice, no, Perón es un fascista. No, Perón no es un fascista. Perón incluso crea una doctrina propia que se llama nacionaljusticialismo. Y el justicialismo está en cientos de libros. De hecho, los libros están para descarga en PDF. Y si tú no entiendes esa diferencia, no tiene ningún sentido. De hecho, él no se agrupa por gremios ni corporaciones, sino hace una cuestión totalmente distinta. Y quizás eso merita un live aparte y hablar con verdaderos peronistas, no estos peronistas de Kirchner, ni peronistas tipo Menem, ni mucho menos. Pero en realidad lo que acaba de hacer Johannes Kaiser es desinformar de manera brutal. Así que, miren, lo vamos a dejar hasta aquí. Si les interesa, seguimos adelante con el video o con otros videos similares. Pero aquí vienen todas las preguntas y otras cosas más. Pero la verdad, esto es no tener idea de lo que se habla. Mucho cuidado cuando se ocupen conceptos, porque si no termina en esta disgregación, esta destrucción de información. No desinformemos más. Ya, chicos, dejen sus comentarios en la caja de comentarios, suscríbanse y denle like. Si les interesa seguir con este juego de ir revisando ideología y otras cosas más, lo hacemos, ¿ya? Pero por ahora quedamos hasta aquí. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Suscríbanse y dejen su like. Un abrazo a todos, cuídense mucho y espero que haberles aclarado un poquitito este enredo tremendo que armó Johannes.